La vida, como nos enseña Sócrates, debe ser examinada. ¿Pero qué significa realmente examinar la vida? La reflexión diaria, tan central en las prácticas budistas, nos ofrece la clave para entender quiénes somos realmente y hacia dónde vamos. Cuando empezamos a reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y sentimientos, damos un paso importante hacia una vida más plena y auténtica. En el budismo, la reflexión diaria es una práctica que va más allá del análisis superficial. No se trata solo de pensar en lo que ocurrió durante el día, sino de mirar cada momento con la mente atenta y abierta. La reflexión diaria nos ayuda a identificar patrones, notar nuestros impulsos y comprender nuestros miedos y deseos. Es un momento de honestidad con nosotros mismos, donde podemos mirar nuestras acciones y palabras sin el velo de la negación o el juicio. Comenzar el día con reflexión puede transformar por completo la forma en que nos relacionamos con el mundo. Antes de lanzarnos al bullicio de la vida cotidiana, podemos tomarnos unos minutos para respirar, calmar nuestra mente y reflexionar sobre nuestras intenciones. El budismo nos enseña que la intención es la semilla que germina en acción. Al reflexionar sobre nuestras intenciones antes de actuar, podemos garantizar que nuestras acciones estén más alineadas con nuestros valores más profundos. Por ejemplo, usted podría despertarse por la mañana y, antes de comenzar el día, sentarse durante unos minutos en silencio. Respira hondo y pregúntate, ¿qué quiero para este día? ¿Cómo quiero comportarme en las situaciones que se presenten? Esta práctica de reflexión, aunque simple, crea una base sólida de autoconciencia. A medida que te acostumbres a este momento de introspección, notarás un cambio en tu percepción de la vida cotidiana. Las reacciones impulsivas comienzan a disminuir y usted empieza a responder a las situaciones con más claridad y calma. Sin embargo, reflexionar no consiste solo en mirar los momentos de paz, sino también los momentos difíciles. El budismo nos enseña que los obstáculos son oportunidades para crecer. Al reflexionar sobre los momentos difíciles de nuestro día, podemos aprender de nuestras reacciones y comprender por qué nos sentimos como lo sentimos. En lugar de rechazar o ignorar nuestras emociones negativas, el budismo nos invita a observarlas con compasión y curiosidad. Como las olas del mar que van y vienen, nuestras emociones también tienen su tiempo y su propósito. La reflexión diaria nos da la capacidad de observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. Cuando te sientes enojado, por ejemplo, en lugar de dejar que la ira te domine, la reflexión te permite preguntarte, ¿por qué me siento así? ¿Qué revela esto sobre mis expectativas y creencias? Al hacer esto, comienzas a desidentificarte de las emociones y a verlas como algo fugaz, algo que se puede entender y liberar. No se trata solo de sentarse y reflexionar, se trata de llevar la atención plena a todas las áreas de tu vida. Cada acción, por simple que sea, puede ser un reflejo de tu intención y un reflejo de tu conciencia. A lo largo del día, sé consciente de tus reacciones y acciones. La reflexión continua, incluso en los momentos de actividad, hace que la mente esté más consciente, más presente y más abierta. Ahora, te invito a practicar esta reflexión diaria. Tómate un momento por la mañana al despertarte o por la noche antes de irte a dormir para reflexionar sobre tu día. Pregúntate sobre tus acciones e intenciones, y trata de entender cómo puedes actuar de forma más consciente y auténtica mañana. Este pequeño ritual diario, con el tiempo, tiene el poder de transformar no solo tu comportamiento, sino también tu mente y tu vida. La práctica de la atención plena es una de las piedras angulares de las tradiciones budistas y puede ser la clave para cultivar una vida más rica y significativa. Nos enseña a vivir en el presente, a percibir cada momento plenamente y a ser conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. La atención plena es un camino hacia la verdadera libertad, no la libertad de evitar el dolor, sino la libertad de vivir con mayor claridad y comprensión. En el budismo, vivir conscientemente es una práctica diaria. A menudo nos perdemos en el flujo de la vida cotidiana, ya sea el trabajo, las relaciones o las preocupaciones personales. La mente, en su constante actividad, rara vez está en el momento presente. En cambio, tiende a obsesionarse con el pasado o el futuro, creando un ciclo interminable de ansiedad y arrepentimiento. La atención plena, sin embargo,
interrumpe este ciclo y nos permite percibir la realidad tal como es, sin la distorsión de nuestros miedos o deseos. Cuando comienzas a practicar la atención plena, el cambio no ocurre de repente. Es un proceso gradual que requiere paciencia y dedicación. El primer paso es empezar a observar tu mente más cuidadosamente. Presta atención al flujo de tus pensamientos, a las emociones que surgen y a las sensaciones en tu cuerpo. Al hacer esto, comenzamos a notar patrones que a menudo operan sin que nos demos cuenta. Puedes notar cómo ciertos pensamientos surgen automáticamente en respuesta a ciertos estímulos, o cómo ciertas emociones se repiten de manera predecible. La práctica de la meditación es una herramienta poderosa para desarrollar esta atención plena. Al sentarte en silencio y concentrarte en tu respiración, por ejemplo, comienzas a entrenar tu mente para estar presente, momento a momento. Con cada respiración, estás aprendiendo a dejar ir las distracciones y concentrarte solo en lo que está sucediendo ahora mismo. Este entrenamiento mental, aunque simple, puede transformar la forma en que interactúas con el mundo. A medida que aplicas la atención plena a tu vida cotidiana, comienzas a notar que estás más presente en las pequeñas cosas: el olor de tu café por la mañana, la textura del agua mientras te lavas las manos, el sonido de la naturaleza que te rodea. Esta presencia, por sencilla que sea, trae consigo una sensación de profunda paz. Cuando estás completamente presente, no hay lugar para las distracciones que normalmente generan estrés y ansiedad. Pero la atención plena también va más allá de observar los momentos de tranquilidad. Nos enseña a afrontar las dificultades de una manera más compasiva y equilibrada. Cuando usted se enfrenta a un desafío, como un conflicto en el trabajo o un problema en una relación, la atención plena le permite observar la situación con claridad. En lugar de reaccionar impulsivamente, puedes detenerte un momento, respirar y reflexionar. Quizás te preguntes: ¿cuál es la mejor respuesta a esta situación? ¿Cómo puedo actuar para generar más paz y armonía? Esta práctica no es solo para momentos de calma, sino también para momentos difíciles. Al aplicar la atención plena a los desafíos, comienzas a desarrollar una comprensión más profunda de tu propia mente. Te das cuenta de que tus reacciones automáticas, como la ira o la frustración, son simplemente respuestas condicionadas, no verdades absolutas. La verdadera libertad llega cuando podemos detenernos y observar estas reacciones, sin ser controlados por ellas. Una parte importante de la atención plena es aprender a aceptar lo que es, sin juzgar. A menudo quedamos atrapados en nuestras expectativas y deseos, queriendo que las cosas sean diferentes de lo que son. Sin embargo, la práctica budista nos enseña a ver la realidad tal como es, sin distorsionarla con nuestras propias ideas y opiniones. Al practicar la aceptación, comienzas a vivir más armoniosamente con el mundo que te rodea, sin resistencia. Ahora, te invito a que pruebes la práctica de la atención plena en tu vida. Tómate unos minutos de tu día para sentarte tranquilamente y simplemente observar tus pensamientos y sensaciones. Practique estar presente en las actividades cotidianas, como comer, caminar o incluso hablar. Con el tiempo, notarás un cambio significativo en la forma en que enfrentas el estrés, los desafíos, lo más importante, a ti mismo. La práctica de la atención plena no es solo una técnica, es una forma de vida que nos brinda mayor paz, claridad y comprensión. El concepto de desapego es central en la filosofía budista y es una de las formas más efectivas de superar el sufrimiento y alcanzar la paz interior. Sin embargo, contrariamente a lo que muchos pueden pensar, el desapego no significa renunciar a todo lo que amamos ni alejarnos de las cosas materiales de forma extrema. En cambio, el desapego es la capacidad de no aferrarnos a aquello que no podemos controlar, lo que nos permite vivir con más facilidad y libertad. La vida está cambiando constantemente. Lo que tenemos hoy puede no existir mañana, y las situaciones que enfrentamos hoy pueden no ser las mismas mañana. Sin embargo, a menudo nos aferramos a la idea del control y a la creencia de que debemos hacer las cosas a nuestra manera para ser felices. Este apego, ya sea a objetos, personas, estados o resultados específicos, crea una tensión constante ya que constantemente tratamos de mantener algo en nuestra posesión, incluso si es algo que ya está fuera de nuestro control. En el budismo, la práctica del desapego no implica distanciarnos emocionalmente de nuestros seres queridos ni descuidar las responsabilidades de la vida.
Más bien, significa liberarse de la ansiedad y el miedo que surgen cuando nos aferramos rígidamente a lo que tenemos o queremos. Básicamente significa aprender a dejarse llevar cuando las circunstancias cambian y aceptar la impermanencia de la vida. El desapego comienza con la conciencia de cómo estamos apegados. Pregúntate, ¿qué siento que necesito para ser feliz? ¿Qué intento controlar en mi vida? Este ejercicio de introspección es crucial, ya que el primer paso para liberarse del apego es reconocer dónde se está. Podría ser un deseo obsesivo por un determinado puesto, una relación que ya no te sirve o incluso un objeto material que crees que es esencial para tu bienestar. A medida que practicas el desapego, comienzas a darte cuenta de que la felicidad y la paz interior no provienen de la posesión, sino de cómo nos relacionamos con lo que tenemos. Si puedes aceptar la impermanencia y aceptar que las cosas van y vienen, te liberarás de la ansiedad y el sufrimiento. Esto no significa que debas renunciar a todo lo que amas, sino que debes aprender a vivir de forma más fluida, sin la carga del control. Un claro ejemplo de desapego es la forma en que los budistas ven la vida y la muerte. En muchas tradiciones budistas, la muerte no se considera algo a lo que temer, sino una parte natural de la existencia. Los practicantes budistas aprenden desde temprana edad a lidiar con la impermanencia y a aceptar que nada dura para siempre. Esto los hace más presentes y más capaces de vivir plenamente, sin miedo a perder lo que tienen. El desapego también se aplica a nuestras emociones. Con demasiada frecuencia nos aferramos a sentimientos de ira, tristeza o frustración, permitiendo que definan nuestro estado mental. Sin embargo, cuando somos capaces de separarnos de estas emociones y observarlas sin juzgarlas, pierden su poder sobre nosotros. Esto no significa ignorarlos, sino aceptarlos como parte de la experiencia humana y permitirles fluir, sin dejarnos atrapar por ellos. Una práctica sencilla para cultivar el desapego es la meditación de atención plena. Al meditar, observa tus pensamientos y sentimientos sin identificarte con ellos. Permítales ir y venir, como las nubes en el cielo. Esta práctica de observar sin apego nos ayuda a darnos cuenta de que, aunque nuestros pensamientos y sentimientos son transitorios, nosotros mismos somos más que ellos. Podemos observar y liberar, en lugar de aferrarnos y sufrir. Al dejarte ir, te vuelves más ligero y más flexible en la vida. No se trata de renunciar a lo que es importante para ti, sino de vivir con una mayor comprensión de que la verdadera paz proviene de la libertad interior, de la capacidad de vivir sin las ataduras del control y la posesión. Ahora, te invito a reflexionar sobre el desapego en tu propia vida. ¿A qué cosas, personas o resultados te aferras? ¿Cómo puedes empezar a liberar estos apegos y aceptar más profundamente la impermanencia y la fluidez de la vida? Al hacer esto, estarás creando espacio para una mayor paz y libertad en tu vida. La compasión es uno de los pilares más fundamentales del budismo, siendo esencial no solo para el crecimiento espiritual, sino también para una vida armoniosa con los demás y con uno mismo. Va más allá de la simple bondad o generosidad, es una comprensión profunda del sufrimiento de los demás y un deseo sincero de aliviar ese sufrimiento. Sin embargo, la verdadera compasión no surge solo de acciones externas, sino de una transformación interna que nos lleva a ver el mundo con ojos de comprensión y amor incondicional. La práctica de la compasión comienza dentro de nosotros mismos. El primer paso es aprender a tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión con la que tratamos a los demás. A menudo somos nosotros mismos nuestros críticos más duros, juzgándonos constantemente y poniéndonos bajo una presión insostenible. La práctica budista nos enseña que la verdadera compasión comienza con la aceptación de nuestros propios defectos y limitaciones, entendiendo que todos estamos en un camino de aprendizaje y crecimiento. Cuando podemos cultivar la compasión por nosotros mismos, ésta se expande naturalmente hacia los demás. El budismo nos enseña que todos los seres humanos, al igual que nosotros, enfrentan desafíos y sufren de diversas maneras. La compasión nos permite reconocer nuestra humanidad compartida y empatizar con aquellos que están luchando. En lugar de juzgar o criticar, aprendemos a ofrecer apoyo, cariño y presencia. Una práctica esencial para desarrollar la compasión es la meditación metta, también conocida como meditación de bondad amorosa. En esta práctica, comienzas a enviar pensamientos de amor y compasión hacia ti mismo y luego hacia los demás. Al principio,
Puede que sea más fácil dirigir estos pensamientos hacia las personas que nos importan, pero la verdadera profundidad de la práctica llega cuando podemos extender esta bondad incluso a aquellos con quienes tenemos dificultades o desacuerdos. El objetivo no es solo querer que estos otros seres se sientan bien, sino también ofrecernos la misma bondad que damos a los demás. Lo hermoso de esta práctica es que no requiere que resuelvas todos los problemas del mundo ni que hagas algo grandioso. A veces, simplemente querer desearle lo mejor a los demás es un paso poderoso hacia la compasión genuina. Cuando practicamos la compasión, no estamos tratando de cambiar el mundo de una sola vez, pero estamos haciendo una diferencia significativa en la forma en que nos conectamos con los demás. Esto crea una red de bondad que se propaga de forma orgánica y contagiosa. La compasión también nos enseña a afrontar las dificultades de forma más serena. En lugar de ver a los demás como enemigos u obstáculos, aprendemos a ver cada situación como una oportunidad para aplicar nuestra compasión. Si alguien nos lastima, en lugar de reaccionar con enojo o resentimiento, podemos tratar de comprender qué causó ese comportamiento y ofrecer comprensión. Si alguien está sufriendo, en lugar de ignorarlo o alejarlo, podemos acercarnos a él con una actitud de apoyo y empatía. Sin embargo, la verdadera compasión no se limita a los demás, también es una práctica de autocompasión. Aprendemos a ser amables con nosotros mismos, a perdonarnos por los fracasos del pasado y a no castigarnos por nuestras imperfecciones. Al tratarnos con la misma amabilidad que nos gustaría ver en los demás, creamos un ambiente interno de paz y aceptación que se refleja directamente en nuestras relaciones externas. La compasión es transformadora, no solo porque mejora nuestras relaciones con los demás, sino también porque nos libera de la prisión del ego. Cuando somos compasivos, dejamos de lado el juicio y la crítica, y abrazamos la idea de que todos estamos juntos en este viaje, con nuestros defectos, nuestros triunfos y sobre todo, nuestra humanidad compartida. Ahora, te invito a reflexionar sobre cómo puedes cultivar más compasión en tu vida. Comience con una práctica de meditación meta y explore formas en las que puede ser más amable consigo mismo y con los demás. Recuerde que la compasión no tiene por qué ser una gran acción, a menudo, los pequeños actos de bondad tienen el mayor impacto. Al traer más compasión a tu vida, crearás un espacio más armonioso, tanto dentro de ti como en el mundo que te rodea. La práctica de la atención plena es uno de los mayores regalos que ofrece el budismo para nuestro crecimiento espiritual y bienestar emocional. Aunque muchos lo asocian con la meditación, la verdadera esencia del mindfulness es vivir en el momento presente, con plena conciencia y sin juicios. Esta práctica no se limita a momentos de silencio o meditación formal, sino que puede aplicarse en todas las situaciones de nuestra vida diaria. El objetivo es liberarnos de las distracciones constantes que nos alejan de la experiencia de vivir plenamente y reconectarnos con nuestra verdadera esencia. La atención plena nos enseña a estar presentes en todo lo que hacemos, desde las actividades más simples, como comer o caminar, hasta los momentos más desafiantes, como el trabajo o las interacciones sociales. A menudo, nuestras mentes están tan ocupadas preocupándose por el futuro o lamentando el pasado que nos olvidamos de vivir en el ahora. La práctica de estar presente, sin intentar cambiar o controlar la experiencia, nos permite vivir con más paz y claridad. Una de las mayores dificultades de la vida moderna es el bombardeo constante de estímulos externos. Nuestros teléfonos inteligentes, redes sociales, correos electrónicos e incluso el flujo constante de información que recibimos nos distraen de lo que realmente importa. En medio de este torbellino de información, es fácil perder el foco y la sensación de paz interior. Practicar la atención plena es una forma de recuperar el control de nuestra atención y así recuperar la serenidad. En el budismo, la atención plena se cultiva a través de prácticas simples como observar la respiración. La respiración es el punto de anclaje más poderoso que tenemos para el momento presente. Siempre que nuestra mente comience a divagar, podemos volver a centrar nuestra atención en nuestra respiración, sintiendo el aire entrando y saliendo de nuestros pulmones. Con el tiempo, esta práctica se expande a otras áreas de la vida, permitiéndonos ser más conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones. La atención plena también nos enseña a afrontar los desafíos de la vida de una manera más equilibrada. En lugar de reaccionar impulsivamente a situaciones estresantes,
Somos capaces de observar nuestros sentimientos y respuestas sin identificarnos con ellos. Esta capacidad de observar sin juzgar es esencial para superar las dificultades con mayor sabiduría. Cuando estás completamente presente, las situaciones difíciles no tienen tanto poder sobre ti porque puedes notar las emociones que surgen sin dejar que controlen tu reacción. Una práctica de atención plena sencilla pero poderosa es la pausa consciente. Siempre que sientas que estás a punto de sentirte abrumado por pensamientos o emociones, tómate unos segundos para hacer una pausa y reconectarte con tu respiración. Respira profundamente y siente cómo la calma entra en tu cuerpo. Este momento de pausa te permite alejarte del piloto automático y concentrarte en el momento presente, creando un espacio para la reflexión antes de actuar. Además, la atención plena es una herramienta increíble para fortalecer nuestras relaciones. Cuando estamos realmente presentes en nuestras conversaciones, en lugar de pensar en lo que vamos a decir a continuación o cómo podemos impresionar a los demás, somos capaces de escuchar más profunda y genuinamente. Esto crea una conexión más auténtica y significativa con las personas que nos rodean, lo que nos permite ser más compasivos y comprensivos. A medida que integras la atención plena en tu vida, comienzas a notar las pequeñas maravillas que antes pasabas por alto. La suave brisa, el sonido de la lluvia, el olor del café por la mañana. Estos momentos sencillos, que a menudo pasamos por alto, se convierten en fuentes de gran alegría y gratitud. Practicar la atención plena nos ayuda a ver el mundo con mayor claridad y veracidad, sin las distorsiones causadas por la ansiedad o la prisa. El budismo nos enseña que el momento presente es el único que realmente tenemos. El pasado ya pasó y el futuro es incierto. Sin embargo, ahora es el único momento en el que podemos actuar, respirar y vivir plenamente. Al practicar la atención plena, aprendemos a honrar el presente y a encontrar la paz en cada momento. Ahora, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar la atención plena en tu propia vida. ¿En qué momentos estás perdido en tus pensamientos y desconectado de la realidad que te rodea? ¿Cómo puedes volver a centrar tu atención en el ahora, observando tus acciones y sentimientos con más conciencia? Al hacer esto, encontrará más equilibrio y serenidad en medio de las complejidades de la vida. En el budismo, la sabiduría se considera la clave para la verdadera liberación espiritual. No es solo un conocimiento intelectual o teórico, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad, las leyes que gobiernan la vida y la impermanencia de todas las cosas. La sabiduría es la comprensión que va más allá de las apariencias y las distracciones del mundo material, permitiéndonos ver las verdades universales que gobiernan nuestro ser y nuestro sufrimiento. El camino hacia la sabiduría comienza con la conciencia de la impermanencia. En el budismo, aprendemos que todo lo que existe es transitorio, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones e incluso nuestras posesiones. Nada es permanente. Puede que al principio parezca una idea aterradora, pero en realidad es una de las mayores fuentes de liberación que nos ofrece el budismo. Al comprender la impermanencia, podemos desprendernos de las cosas y situaciones que nos causan sufrimiento, sabiendo que no durarán para siempre. La sabiduría también nos enseña sobre la interconexión de todos los seres. En el budismo, entendemos que todos los fenómenos están interconectados, que nuestras acciones, palabras y pensamientos afectan no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. Esto nos lleva a la práctica de la ética y la responsabilidad. Pues sabemos que lo que hacemos en el presente tiene un impacto directo en el futuro, tanto para nosotros como para los demás. Otro aspecto crucial de la sabiduría en el budismo es la comprensión de la verdadera naturaleza del sufrimiento. El Buda enseñó que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana, pero al comprender sus causas y cómo respondemos a él, podemos trascenderlo. La sabiduría nos permite ver más allá de la superficie de nuestros problemas y desafíos, entendiendo que el sufrimiento no es algo que debamos temer, sino algo que debemos comprender. Al hacer esto, comenzamos a ver que, si bien el sufrimiento es parte de la vida, no tiene por qué dominar nuestra experiencia. Una práctica importante para cultivar la sabiduría es la reflexión continua. El budismo enfatiza la práctica de vipassana, o meditación de introspección, que nos ayuda a observar la naturaleza de nuestra mente y nuestras reacciones. Durante esta práctica,
podemos comenzar a notar cómo nuestros patrones de pensamiento y comportamiento nos mantienen estancados en el sufrimiento. La reflexión nos permite cuestionar las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. A través de esta reflexión la sabiduría comienza a profundizarse y a liberarnos. Además, la sabiduría budista nos enseña a vivir de una manera más sencilla y desapegada. A menudo buscamos la felicidad en cosas externas, ya sea en posesiones, reconocimiento o placer momentáneo. Sin embargo, el Buda nos enseña que la verdadera felicidad viene de dentro. No es algo que podamos adquirir o lograr externamente, sino algo que surge cuando estamos en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La sabiduría nos ayuda a comprender que la búsqueda incesante de deseos materiales y el apego a nuestro yo ilusorio son fuentes de sufrimiento. A medida que desarrollamos sabiduría, comenzamos a darnos cuenta de que la vida no se trata de acumular experiencias o posesiones, sino de vivir consciente, compasiva y justamente. Cuando tenemos sabiduría, empezamos a tomar decisiones que nos acercan a la paz interior, en lugar de alejarnos de ella. Las decisiones se vuelven más claras porque empezamos a ver el mundo de una manera más amplia y profunda. Ya no estamos cegados por las ilusiones del ego, sino que vemos las cosas como realmente son. La sabiduría también implica el cultivo de la paciencia. En un mundo que valora la velocidad y la gratificación inmediata, el Buda nos recuerda la importancia de tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. Aprender a esperar, a comprender que las cosas suceden a su propio ritmo, es una manifestación de sabiduría. La paciencia nos enseña a aceptar la vida como es, en lugar de luchar contra ella. Cuando tenemos paciencia, creamos espacio para que la sabiduría florezca naturalmente, ya que no estamos tan apurados por llegar a un destino, sino que estamos más concentrados en el viaje. En última instancia, la sabiduría en el budismo nos conduce a la liberación. No una liberación en el sentido de escapar del mundo, sino una liberación interior que nos permite vivir con más libertad de mente y espíritu. Al comprender la verdadera naturaleza de la realidad, al ver más allá de las ilusiones que creamos, podemos vivir una vida de mayor paz, alegría y propósito. La sabiduría nos libera de las cadenas del sufrimiento, permitiéndonos experimentar la vida de una manera más plena y profunda. En este capítulo te invito a reflexionar sobre cómo la sabiduría puede transformar tu vida. ¿Cómo puedes cultivar la sabiduría en tus propias experiencias diarias? ¿Qué puedes aprender de los desafíos y el sufrimiento que enfrentas? Al abrir tu mente a nuevas perspectivas y cuestionar las limitaciones de tu propio pensamiento, comenzarás a liberarte de ilusiones y a vivir con más claridad y serenidad. En el budismo, el desapego es una de las prácticas más profundas y transformadoras para el crecimiento espiritual. Si bien la palabra desapego puede sonar como desapego emocional o físico, en realidad se refiere a la capacidad de liberar nuestro apego a las cosas, a las personas e incluso a nuestras propias identidades. El desapego no significa abandono o indiferencia, sino capacidad de relacionarse con la vida de un modo más liviano, sin aferrarse a lo temporal o efímero. La clave para entender el desapego es darnos cuenta de que todo lo que poseemos, ya sean posesiones materiales, relaciones o incluso nuestras propias opiniones, es impermanente. La vida es un flujo constante de cambio, y al aferrarnos demasiado a algo, creamos sufrimiento porque estamos tratando de aferrarnos a algo que siempre está en movimiento. El apego surge de la ilusión de que podemos controlar lo incontrolable. Sin embargo, cuando entendemos la naturaleza transitoria de todas las cosas, podemos vivir con más libertad y paz, sin necesidad de aferrarnos a lo que nos causa dolor o ansiedad. El desapego es en realidad una práctica de sabiduría. Requiere una comprensión profunda de la impermanencia y la interdependencia de todas las cosas. Cuando nos aferramos a algo, estamos negando la realidad de que todo está cambiando constantemente. El desapego nos permite vivir de forma más fluida, aceptando las transformaciones que ocurren a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos, sin resistencia ni frustración. Sin embargo, esto no significa que debamos volvernos indiferentes o desinteresados. El verdadero desapego es la capacidad de experimentar la vida plenamente, pero sin necesidad de controlar o poseer. Podemos disfrutar de nuestras relaciones, experiencias e incluso posesiones,
pero siempre con la conciencia de que estas cosas no nos definen y no son la fuente de nuestra verdadera felicidad. La verdadera paz viene de reconocer que la felicidad no reside en las cosas externas, sino en nosotros mismos. Una de las formas más efectivas de cultivar el desapego es practicando la gratitud. Cuando estamos agradecidos por todo lo que tenemos, en lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que podríamos perder, empezamos a ver la belleza y el valor del momento presente. La gratitud nos ayuda a desarrollar una perspectiva de abundancia en lugar de una perspectiva de escasez. Al cultivar esta actitud, nos damos cuenta de que no necesitamos aferrarnos a lo que tenemos, porque la verdadera riqueza ya está dentro de nosotros, en las pequeñas cosas, en la belleza de la vida cotidiana y en la paz interior que podemos cultivar. Además, el desapego nos permite vivir con más compasión, tanto por nosotros mismos como por los demás. Cuando abandonamos nuestro ego y nuestros propios deseos, podemos ver a los demás más claramente, sin las lentes distorsionadoras de la comparación y el juicio. El desapego no consiste en distanciarnos de las personas o de las experiencias, sino en relacionarnos con ellas de una manera más genuina y amorosa. Al liberar el apego a nuestras propias necesidades y expectativas, podemos estar más presentes y dispuestos a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Otro aspecto importante del desapego es la capacidad de dejar ir el pasado. A menudo cargamos con un bagaje emocional y traumas del pasado que nos impiden vivir plenamente el presente. El desapego es la práctica de liberar estos recuerdos dolorosos, no porque no importen, sino porque nos impiden crecer y experimentar la verdadera libertad. El desapego nos enseña a perdonar, a olvidar y a vivir sin el peso de viejas heridas. Si bien el desapego es una práctica poderosa, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de liberación de las ataduras del ego y de las expectativas externas. Sin embargo, con el tiempo, a medida que practicamos el desapego, comenzamos a darnos cuenta de que no necesitamos tantas cosas para ser felices. La vida se vuelve más sencilla, más rica y más significativa. Las presiones externas comienzan a disminuir y la verdadera paz comienza a florecer. Al vivir desapegados, aprendemos a conectarnos con lo que realmente importa, nuestra esencia, nuestra espiritualidad, nuestra capacidad de amar y servir a los demás. El desapego no se trata de negar la vida, sino de abrazarla de una manera más profunda y auténtica, sin las cadenas del ego. Al dejar ir lo que nos detiene, nos abrimos a nuevas posibilidades y a la verdadera libertad que viene de dentro. Ahora, te invito a reflexionar sobre aquello a lo que aún te aferras en tu vida. ¿A qué te aferras con fuerza por miedo a perder? ¿Cómo sería tu vida si liberaras este apego y permitieras que las cosas fluyan más naturalmente? El desapego no significa renunciar a la vida ni al amor, sino dejar de depender de lo transitorio para encontrar la paz en lo eterno que hay dentro de ti. La meditación es una de las prácticas más fundamentales del budismo y ofrece un camino directo al autoconocimiento, la paz interior y el crecimiento espiritual. Sin embargo, en un mundo tan acelerado y lleno de distracciones, la práctica de la meditación puede parecer un desafío para muchos. Pero la meditación, cuando se entiende y se practica correctamente, tiene el poder de transformar profundamente nuestras vidas, ayudándonos a superar las dificultades de la vida cotidiana y alcanzar un estado de serenidad inquebrantable. En el budismo, la meditación no es solo una técnica de relajación, sino un medio poderoso para alcanzar la iluminación y conectarnos con nuestra verdadera esencia. Al meditar, se nos invita a detenernos, a silenciar la mente y a observar lo que sucede dentro de nosotros. Al hacer esto, comenzamos a desarrollar una nueva perspectiva sobre nuestras propias vidas. La meditación nos ayuda a observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin identificarnos con ellos, permitiéndonos comprender mejor nuestra naturaleza y el funcionamiento de la mente. Una de las meditaciones más poderosas del budismo es la meditación de atención plena. Esta práctica nos enseña a vivir en el momento presente, sin perdernos en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Cuando nos centramos en el ahora, podemos experimentar la vida con plenitud y presencia. Lo que a menudo sucede es que nuestra mente divaga con facilidad, viajando a acontecimientos pasados o preocupaciones futuras.
La meditación de atención plena nos entrena a volver constantemente al presente, a notar nuestra respiración, las sensaciones corporales y los sonidos que nos rodean, trayendo nuestra mente de vuelta al momento presente. Al practicar la meditación de atención plena, comenzamos a notar la naturaleza de nuestros pensamientos y emociones. A menudo nos hacen creer que nuestros pensamientos son la verdad absoluta, pero la práctica de observar estos pensamientos nos permite verlos como lo que realmente son, simplemente pensamientos que van y vienen, sin ningún poder sobre nosotros más allá del que les damos. Esto nos ayuda a desarrollar la capacidad de no identificarnos con nuestras emociones, sino más bien observarlas con una actitud de curiosidad y aceptación. Otro beneficio profundo de la meditación es el desarrollo de la compasión. A medida que aprendemos a estar más presentes y conscientes, también comenzamos a ser más conscientes de las necesidades y el sufrimiento de los demás. La meditación nos ayuda a cultivar una mentalidad más generosa y compasiva al recordarnos que todos estamos conectados y que la felicidad de los demás está entrelazada con la nuestra. Cuando nos volvemos más conscientes de nuestras propias emociones y desafíos, desarrollamos una mayor empatía hacia los demás y estamos más dispuestos a ofrecer ayuda y apoyo. Además, la meditación nos permite afrontar los desafíos de la vida de forma más efectiva. En lugar de reaccionar impulsivamente a las dificultades, la meditación nos da la capacidad de responder de una manera más tranquila y reflexiva. Al cultivar una mente tranquila y una actitud de aceptación, podemos afrontar los desafíos de una manera más equilibrada, sin dejarnos vencer por la ira, el miedo o la ansiedad. Otro punto importante es que la meditación nos ayuda a desarrollar una mente más clara y centrada. En lugar de dejarnos llevar por pensamientos y distracciones aleatorias, podemos entrenar nuestra mente para que se centre en lo esencial. La meditación puede así mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones más sabias y actuar de forma más reflexiva, en lugar de dejarnos guiar por impulsos y emociones fugaces. La práctica regular de la meditación también tiene profundos impactos en nuestra salud física y mental. Estudios científicos han demostrado que la meditación puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, además de mejorar la función del sistema inmunológico y la calidad del sueño. Al calmar la mente y reducir los niveles de estrés, la meditación ayuda a crear un estado de equilibrio tanto interno como externo, promoviendo una sensación de bienestar general. Si bien la meditación tiene inmensos beneficios, es importante recordar que es una práctica continua. No se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de cultivar una práctica diaria de autoconocimiento y aceptación. Con el tiempo, a medida que la práctica se profundiza, los beneficios se hacen más evidentes y comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de estar en armonía con el momento presente. Para incorporar la meditación a tu vida diaria, comienza con pequeños pasos. No es necesario estar sentado durante horas desde el principio. Puedes comenzar con solo 5 minutos de meditación al día, concentrándote en tu respiración o en los sonidos que te rodean. Poco a poco, a medida que la práctica se vuelva más natural, puedes ampliar el tiempo y probar otras formas de meditación, como la meditación de compasión o la meditación de gratitud. Al meditar regularmente, notarás que tu mente se vuelve más tranquila, más clara y más concentrada. Lo que una vez parecía una batalla constante con pensamientos y preocupaciones se transforma gradualmente en un estado de equilibrio y paz interior. La meditación, como práctica budista, es una clave para desbloquear el potencial de tu ser más profundo, ayudándote a crecer espiritualmente, superar desafíos y encontrar la verdadera felicidad.